5 años. Y luego no había tampoco diferencias según los tratamientos previos. Pacientes que venían de tratamientos fallidos previos muy diversos, infiltraciones múltiples, TOPAZ, radiofrecuencias, muchas cosas e incluso alargamientos de la fascia plantar, fasciotomías plantares, no tenían diferencia de respuesta, afortunadamente, después de un alargamiento gemelar proximal. Esto también nos indica que probablemente el factor mecánico sea mucho mayor globalmente que el factor local en la fascia plantar. Publicamos nuestros trabajos, el grupo de Matt Solan publicó el trabajo sobre el resultado de las primeras revelaciones gemelares, Ernesto y yo publicamos sobre la comparativa que les acabamos de presentar. Samuel Baruch no publicó nada, pero hizo un libro muy interesante que conocen ustedes sobre el gastrocnemio y las patologías de pie y tobillo. Y hemos ampliado nuestras indicaciones en la tendinopatía aquiliano-insercional, que no mejoraba con excéntricos. Tradicionalmente hacíamos una tenoscopia, una tenolisis tenoscópica, como ven ahí, para intentar romper toda la neoinervación, neovascularización que se forma en la tendinopatía crónica no insercional. Bueno, pues teníamos buenos resultados con la tenolisis tenoscópica, pero había un 20% de pacientes que no estaban perfectos, 15-20%, luego no estamos del todo satisfechos. Desde hace ya años también asociamos en la misma cirugía la tenolisis tenoscópica del Aquiles y un alargamiento proximal gemelo-medial en estos pacientes, y los resultados son mucho mejores y, sobre todo, mucho más rápida la recuperación. Esto es especialmente importante en deportistas que recuperan mucho antes y pueden volver mucho antes a jugar, a la competición. Y empezamos haciendo el alargamiento proximal con mucha cautela en deportistas amateurs antes de hacerlo en profesionales, porque teníamos nuestras dudas de no elongar o de no causar una pérdida de potencia en estos pacientes, ¿no? Pero no fue así, afortunadamente no hay pérdida de potencia en los pacientes de los que hemos hecho alargamiento gemelar. Realmente la parte inelástica del gastrocnemio es la fascia y la parte elástica del gastrocnemio es muy capaz de poder funcionar bien después de un alargamiento en la fascia. Una cosa curiosa que nos ha llevado varias cosas que hemos aprendido en el camino sobre los alargamientos gemelares. Hay pacientes que tienen una cosa que hemos denominado síndromes gemelares. Síndromes gemelares es un paciente que viene a consulta, por ejemplo, por una fasciopatía plantar proximal crónica y que además te dice que ha tenido 2 roturas fibrilares en el gemelo, que además ha tenido una tendinopatía aquilea no insercional. Les invito a que en las fascitis plantares crónicas toquen el Aquiles no insercional. Muchos duele, aunque no le duela clínicamente al paciente, tienen dolor. Luego hay una combinación de factores, porque todo está en el plano sagital, todo está en la misma cadena patomecánica. Y además han tenido periostitis tibiales, sin splints en inglés. Y además tienen una historia larga de lesiones en todo el sistema. Se les sube la bola del gemelo durmiendo y les duele mucho. Tienen problemas las mujeres con inestabilidad con los tacones, porque les cuesta mucho mantener la estabilidad, el gemelo no tiene esa actuación. Y cuando ya es un deportista profesional, los medios de comunicación, la prensa, nos facilitan mucho la vida. Fíjense el análisis que hace la prensa del calvario de lesiones de un deportista. Este jugador había tenido todas esas lesiones en el gemelo y el sóleo, fíjense ustedes. Esto no es casualidad, esto no es casualidad. No es que siempre le dieran golpes ahí. Y estos deportistas están entrenados de alto nivel, son deportistas de élite. Este deportista en concreto, al que tuve la ocasión de explorar por otra lesión diferente, tenía un gemelo cortísimo, tenía un equilismo muy importante gastrodependiente y sigue de lesión en lesión. Ahora está en la liga inglesa y ha estado lesionado otra vez esta temporada con un problema en el sóleo. Esto no es casualidad. En estos deportistas en los que hemos hecho un alargamiento gemelar, su histórico de lesiones cambia radicalmente, pero radicalmente. Dejan de tener lesiones de repetición y pueden pasar temporadas más o menos libres de lesiones, salvo lesiones traumáticas directas. Función de deportistas de élite. Esta paciente la operamos unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Alargamiento gemelar proximal por una fascitis plantar crónica con tendinopatía no insercional crónica del Aquiles y quedó sexta y quedó diploma olímpico. No tuvo problemas de potencia, como ven ustedes. ¿Qué otras indicaciones? Pues fíjense, 2 cosas para acabar. Las metatarsalgias de segundo Rocker, las queratosis tíbicas bajo el cuarto recalcitrantes, tienen casi siempre un equilismo asociado. Eso no quiere decir que no hagamos un gesto de elevación en el cuarto, pero la mayoría tiene un equilismo asociado. Si además han tenido fascitis plantares crónicas y demás, el umbral mío para hacer un alargamiento gemelar es muy bajo porque mejoran mucho la hiperpresión que tienen ahí. Y luego una indicación muy curiosa, pero que nos ha salvado de muchas cirugías desagradables, es la artrosis, entre comillas, primaria del Lisfranc. Esa artrosis del Lisfranc tan desagradables de operar para todos porque no pegan bien o cuando pegan dejan el pie muy rígido, el paciente nunca está feliz.
Nunca le regalará vino en Navidad a un paciente al que le haga una artrodesis de disfrán. Yo creo, es algo que esté muy incapacitado. Creemos que el factor gastrocnemia corto es muy importante, porque el disfrán funciona en dorsiflexión forzada y va haciendo una artrosis asimétrica. Si se fijan ustedes en las imágenes de escáner, la artrosis es superior, está arriba, no está abajo en la articulación distal, es craneal, no caudal. Y eso es por una compresión forzada probablemente por un gastrocnemio corto. Antes de hacer artrodesis, hemos hecho alargamientos generales aislados y hemos evitado bastantes artrodesis en estos pacientes, que no están perfectos, pero están mucho mejor y pueden hacer una vida razonablemente normal. Como ven, las indicaciones son muy amplias. No es cuestión de hacer un alargamiento general a todo el que pase por la puerta, porque tampoco es eso. No tiene sentido hacer una metatarsalgia de tercer rocker, en la que el gemelo no tiene ninguna influencia patogénica, por ejemplo. No es para todo, no hay que hacerlo a todo el mundo, obviamente. Y luego una de las cosas que nos dicen es, oye, y si no tiene un equinismo y la maniobra es negativa, ¿todavía le harías un alargamiento gemelar? Que es una de las cosas que nos hemos planteado todos también. Bueno, ahí ven una montaña con un incendio. No vemos el fuego, pero sabemos que tiene que haber fuego ahí detrás. Esto es lo mismo con el equinismo. Hay equinismos muy sutiles que no detectamos y que son igualmente peligrosos. Un equinismo sutil, actuando 9.000 veces al día sobre un sistema quilocalcanoplantar que no puede defenderse porque ha agotado todos los mecanismos de compensación, puede causar la misma patología que un equinismo más evidente. Luego, sí hacemos eso como primera opción cuando intuimos que el equinismo está detrás. Como les comentaba, el tema evolutivo es muy importante. Yo creo que el mensaje un poco de nuestra experiencia para llegar a casa es la maniobra de Silvestre es fiable cuando se hace bien. La fascitis plantar crónica es nuestra primera indicación por volumen de casos para hacer un alargamiento general aislado. Los síndromes gemelares son quizá muy agradecidos por parte del paciente, sobre todo si es un deportista, le cambia completamente la historia lesional. Y la tendinopatía aquilia no insercional es otro caballo ganador para hacer también alargamiento gemelar cuando vayan a hacer cualquier gesto abierto, cerrado, sobre el cuerpo del tendón de Aquiles. Este trabajo que ahora les mandaré al chat, al foro, es un trabajo donde revisamos todo esto que les he contado de manera más ampliada y está gratuito para poder descargarlo en la web del Effort Open Reviews. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Manuel. Muy linda la presentación y al final encima contestaste una pregunta que yo tenía para vos. ¿Alguien que le quiera hacer preguntas? Sacarse dudas y aprovecharlo. ¿Están todos callados? Yo. ¿Quién Doc, dijo yo? ¿Martín? Martín, ¿cómo te va? Sí. Dale, Martín. Doc, en las tendinopatías insercionales sin calcificación, ¿le haría también el alargamiento? Pues mira, eso es una pregunta que también nos hicimos hace tiempo. La realidad es que si nos vamos un poco a la parte mecánica, los ejercicios excéntricos de Alfredson, cuando se hacían de manera muy controlada, eran muy eficaces para la tendinopatía no insercional. En torno al 80-90% de pacientes mejoran sin cirugía. Sin embargo, cuando se hacían iguales para la insercional, la eficacia se desplomaba, bajaba cerca de un 20-25%. Nuestra experiencia con la tendinopatía insercional es que Ernesto las hizo durante un tiempo. Yo le de pacientes a los que le había hecho solo un alargamiento gemelar y creo que es insuficiente en la mayoría de los casos, salvo casos muy leves. Yo la tendinopatía insercional creo que sí que obedece más a factores locales que no a factores sistémicos del sistema quilocalcanoplantar. Pero si tuviera un paciente con una tendinopatía insercional y además tuviera una historia previa, es importante preguntar cuál es la historia previa. Si tuviera una historia previa de tendinopatía aquilia, también no insercional, lesiones gemelares, periostitis tibiales y fascitis plantar crónica en el pasado, le haría también un alargamiento gemelar asociado por intentar mejorar ese ambiente mecánico del plano sagital. Pero no lo hago de rutina en pacientes en tendinopatía insercional. Sí, lo hago ya siempre en las de no insercionales. Genial, Doc, mil gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera sacarse alguna duda, hacerle consulta a Manuel? Yo, Enzo. Sí, Sergito. Manuel, en las metatarsalgias de los pies cabo, ¿sirve? Yo creo que en las que son globales, tienen menos valor, tal vez tiene menos valor. Yo en las que son globales a veces hacemos más tiempo óseo para globalmente mejorar la parte de hiperpresión. A veces actuamos, yo creo que la mayoría de las ataques de un pie cabo varo depende muchas veces del retropié, medio pie o del primer metatarsiano que esté equinizado. Sin embargo, donde creo que son especialmente útiles el alargamiento gemelar es en las aisladas, en las que son aisladas.
que sean primarias o iatrogénicas también, que hayamos provocado nosotros con una cirugía. El retrato robot del paciente ideal para hacer un alargamiento gemelar aislado en una metatarsalgia de segundo rocker sería una persona por encima de 70 años que tenga una metatarsalgia localizada bajo una cabeza metatarsal, que no sea demasiado grave esa plantarización de la cabeza, y con un alargamiento gemelar pueden funcionar mejorando bastante el dolor. Si existe una iatrogenia importante y ha basculado la cabeza y ha creado un ambiente pseudo-Freiberg iatrogénico porque un Weil se nos ha plantarizado o una DMMO se ha plantarizado demasiado, creo que es insuficiente solo el alargamiento gemelar, y en ese caso es necesario hacer una osteotomía dorsiflexora tipo Chopin o tipo tilt-up o la que queráis hacer, que hagáis para el Freiberg. Pero aisladamente en pacientes de poca demanda física con metatarsalgias de segundo rocker no muy marcadas pueden ir bien con un alargamiento gemelar aislado. La ventaja es que les pones a apoyar inmediatamente, es casi indoloro, no tienen sensación de haber pasado por un procedimiento quirúrgico importante. Muchas gracias, Manuel. Bárbaro. ¿Alguien más? No avanzamos con el caso de nadie. Vamos. Doc Macklin, ¿quiere transmitir algo? No, simplemente escuchar la experiencia. Es una experiencia y bueno, hay gente que ha trabajado muy seria y que ha hecho su buena práctica. Bueno, habrá que cada uno hacer la suya y ver qué pasa. Pero es una alternativa. A mí en las insercionales no me ha ido bien. Tampoco tanta experiencia tengo, así que prefiero escucharlo a Manuel que opinar yo.